Creo que ya saben a dónde vamos hoy con el episodio, pero quiero hacer una introducción antes porque de esto hablé con mi psicóloga, por supuesto. Y realmente la música tiene un lugar muy importante en mi vida, creo que en la de todos por lo que me dijo ella, porque la música nos conecta automáticamente con recuerdos, con momentos, con personas del pasado, con sentimientos del pasado, con situaciones del pasado. Y vieron que yo soy muy del pasado. Entonces, la música y los perfumes, pero hoy voy a hablar de la música, me llevan automáticamente a momentos de recuerdo que pueden ser buenos, no tanto, totalmente tristes, muy alegres, de mucha fiesta, de nostalgia, porque a veces uno se pone, no a veces, sino siempre, si uno tiene suerte, se vuelve cada vez más viejo y se acuerda del pasado y algunos momentos tienen cierta nostalgia de lo que fue y ya no es o de cuando no dolían las rodillas y en ese momento sí te duelen. Así que la música tiene eso, te lleva a momentos de manera automática. Y como no podía ser de otra manera, hoy, con este episodio que se llama El peso de la música, tenemos la intro con música. Así que no me juzguen, hice lo que pude con lo que tenía y con lo que podía. Así que este es el episodio de hoy, el nuevo tema, porque veníamos hablando del trabajo ya hace 3 semanas, desde que empecé con todo esto. Así que hoy, el lugar que ocupa la música en nuestra vida, el peso de la música. Hola, mi nombre es Sebastián Ricard. También me dicen Bastian por mi cero en Instagram. A ambos nombres respondo y a algunos otros apodos también. Este es un podcast juego ventilador personal al que considero que a nadie le va a importar, pero como para mí es justamente un juego, tampoco me importa. Bienvenidos a Excel de Cosas. El nombre es un homenaje a la cantidad de contenido que guardo en el Excel de cosas que me chupan un huevo, pero que al mismo tiempo de muchas de ellas aprendo un montón. A veces a modo de revelación surgen en ese momento bien necesario, se acciona la función buscar y ahí estoy, usando las cosas del Excel para la vida. Bueno, tengo anotado un montón de cosas porque no me quiero olvidar de nada. Y hoy vamos a hacer algo bastante interactivo porque voy a hablar de cosas que ustedes van a querer ver porque son unas hijas de puta. Entonces, las voy a ayudar a reírse de mí. Va a haber un posteo más tarde, un ratito después de que salga el episodio, para que puedan ver por sus propios ojos de las cosas que hablé. Así no se las imaginan y pierden tiempo y energía imaginándose las cosas, para que lo vean. Entonces voy a subir un carretito de cosas de las que voy a hablar hoy. Así que al final del episodio o pueden ir al carretito y llevarse la imagen primero, para así cuando yo hablo de esto, ustedes ya tienen la imagen. Y repito, no tienen que imaginar, sino que tienen la imagen, la posta. De lo que yo hablaba, lo ven. ¿Sí? Lo voy a subir un ratito después de que salga el episodio, que calculo saldrá a las 19 como siempre. Ahora son las 11:25 y estoy tomando mate. ¿Cómo arrancó la música en mi vida? La música siempre estuvo desde que tengo uso de razón, muy presente en mi casa. Mi mamá siempre amó la música disco, así que siempre hubo música. Mi papá también le gusta actualmente la música. Recuerdo muchos cassettes negros de esos TDK que se grababan. Me acuerdo que le habían hecho en la fábrica uno de Phil Collins, después algunos de Soda Stereo, uno que tenía un compilado donde sonaba Roxette, pero sí había mucha música en casa, siempre. Yo personalmente arranqué con la obsesión de Yuya, por allá. Yo creo que en el 93 habrá sido. O sea, porque 91. No, sí, antes, puede ser 91. Mi hermano nació en el 91 y creo que puede haber sido en ese momento. Tal así fue la obsesión con Yuya que en ese momento mi familia tenía una heladería. Dato, ¿no? Otro negocio que tiene que ver con la comida, en este caso, helados. Y yo decía que mi trabajo, que yo tenía un trabajo, que yo con 3 años, ¿eh? Seguimos atados a esa situación. Decía que mi trabajo era ir a bailar Yuya
en la calecita que había al lado. No, en ese momento no había calecita, porque después vino calecita. Ténganme paciencia porque era el 91 y estamos en el 2025. Mi papá tenía la heladería y al lado había un terreno donde habíamos puesto juegos para niños. Hamacas, tobogán, calecita y demás. Pero calecita normal. Después, una amiga de mamá, aprovechando el lugar y el negocio de los helados, puso una calecita, de esas que agarrabas la sortija y toda la situación. Pero yo decía que iba a trabajar a bailar Yuya, entonces estaba toda la tarde bailando como una loca sola ahí en un cuadrado de cemento que había, que era mi escenario, por supuesto. Pero mi recuerdo con la música de ingresar a escuchar música, de pedir cassettes, de tener cassettes y demás, fue con Yuya. Había nexos, qué sé yo, estaba Reina también, en esa época Reina en Colores. Algo de Flavia me había quedado, porque creo que intentaron con Flavia antes que con Yuya, porque viste que Flavia tuvo varios momentos. Para la gente joven, es Flavia Palmiero de quien hablo, ¿eh? Em, Googleen o pregúntenle al ChatGPT que les va a contar toda la historia de Yuya. Y el último infantil, que no era tan infantil, que recuerdo, bueno, pasando por Jugate conmigo, que también escuchaba, pero así que compré cassettes y que me gustaba, me obsesionaba, fue Caramelito. Caramelito en barra, creo que se llamaba porque después sacó otro que era para más niños. Pero Caramelito en barra tenía algo adolescente y yo creo que tenía entre 7 y 9 años, no más que eso, y me encantaba. Me encantaba, hacía coreografías y siempre bailando en casa. Me recuerdo mucho bailando en casa, que de eso un poco me escapaba también de mis padres, porque fíjense cómo es la vida y el closet, ¿no? Como que bailar sentía que era algo incorrecto, algo prohibido. Que igual me lo hacían saber, ¿eh? Porque me miraban con cara de orto. Pero sí, la conexión entre la música y lo que realmente somos es fuertísimo. Y de eso voy a seguir hablando. Poco tiempo después, yo tuve el privilegio de vivir mi adolescencia y el fin de la niñez y mi adolescencia en el 2000. Y los 2000 vino acompañado de un movimiento teen pop muy importante, el más importante de la historia, para mis ojos, que empezó con Britney. Britney empezó en mi vida de una manera como muy romántica, porque yo estaba viendo Fox Kids, o sea, un canal para niños, y de pronto interrumpe su imagen en el colegio en una publicidad. Y te pasaban como datos del artista que estaban dando en ese momento, como globitos con mensajes de quién era y demás. Y me explotó la cabeza. Recuerdo que en ese momento fui corriendo a la estación de tren, o sea, no en ese momento, sino más al ratito, para ver si estaba el cassette, porque había un señor que vendía cassette truchos ahí en la estación de tren. Yo nací en Derqui, viví en Derqui hasta los 25, Derqui es partido de Pilar, y en la estación había un señor que vendía cassette y CDs. Los cassettes 5 pesitos, los CDs 10 pesitos. Estamos hablando de 1998, así que 1-1 todavía. Em, Fui, todavía no lo tenían. Yo creo haber dicho mal el nombre. No recuerdo, pero el señor mucho no me entendió. Pero sí, la obsesión por la música de grandes, entre comillas, empezó con Britney. Recuerdo que fue un pedido de Navidad, así que Papá Noel me trajo Baby One More Time en la Navidad del 98 y aún lo tengo, por supuesto. Tengo una torre con un montón de discos que también van a ver en el carretito. Tengo CDs y tengo discos, no tengo cassettes, me gustaría tener, pero no tengo reproductor. Más adelante, cuando tengamos una casa para poner estas cosas con muebles, lo haré. Después de Britney, yo recuerdo que mi vida era totalmente musical. Me metí en MTV,
dejé un poco Nickelodeon, dejé un poco Cartoon Network, Fox Kids y me metí en MTV en Much Music. Como que mi vida era eso. Y estaba obsesionado con el Countdown, por eso lo amo tanto a Santiago del Moro, porque como, a ver, es como que me crió eh, en el Countdown de Much Music. Después en MTV, con los 10 más pedidos, yo votaba sacada porque quería que gane siempre Britney. Me metí de lleno en la música. Y me acuerdo que cuando nos mandaban al cine, en esa época, nos mandaban con 12 pesitos. Y con 12 pesitos hacíamos la entrada de cine los miércoles, ¿no? El remis de ida, el remis de vuelta, un combo de Burger King. Con 12 pesitos hacíamos todo. Pero ¿qué pasa? Yo ya quería CDs, yo ya quería álbums. Entonces, en donde nos mandaban al cine, en esa época había un lugar que para mí era el cielo, Tower Records. Ahí había singles, había álbums, había vinilos, había revistas de música, había reproductores de MP3. Yo llegué a ver Minidisc, que fue un fracaso absoluto, pero para la gente joven, le cuento. Después del CD, intentan hacer un Minidisc, que es un CD chiquitito, con un reproductor distinto, porque no es un CD chiquitito. He visto después CDs chiquititos que tenían una canción, pero esto eran un intento fallido y lo vendían en Tower Records. Entonces yo me obsesionaba con ese lugar. Entonces me guardaba la plata del cine para comprar álbums y así fue que me compré The Ava Generation de 18s, que fue mi primer grupo con el cual me obsesioné, creo que aún peor que con Britney, porque em, esto de dos chicos y dos chicas, dos rubios, dos morochos que bailaban súper, no sé, me encantó. Pero la sorpresa fue más grande cuando llegué a mi casa y puse el CD y viene mamá, como un meme, y me dice, esas canciones son viejas. ¿Qué? Como viejas. Dice, sí, esas canciones son de ABBA. Y ahí entendí lo que significaba ABBA. Esa palabra en el álbum no era azaroso. Era una banda de covers. Estaban haciendo covers de ABBA. Las 12 canciones que traía ese álbum, 11, en realidad eran 11, después agregaron una última hace poco, pero de esa grabación, eran de ABBA. Y así conocí a ABBA a través de iTeens. Fue muy loco, pero también me obsesioné muchísimo. Así que corría ya el 99 y era la época de los bailes en el colegio. Entonces, yo que bailaba en cualquier lugar donde no me vieran, eh, le propuse a nuestro profesor de música, que lo amo, de hacer una coreografía con esa música que sonaba en todos lados en esa época. Así que aceptó y empezó mi trabajo, otra vez, entre comillas, de crear las coreografías en el colegio para las fiestas de la familia y algunas de fin de año. Con esto de armar las coreografías, después de una primera que hicimos, creo que éramos como 18, obviamente. Tres pibes, todos el resto eran pibas. Llega el 50 aniversario del Club Presidente Derqui, fundado un poco por mis familiares, mi abuelo, mis tíos y demás, y amigos de ellos también, ¿no? Em, Así que me pidieron de hacerlo, y yo me lo tomé muy en serio. Así que hicimos Upside Down Again en esa época y la comparsita, porque también me pidieron tango. Así que agarré a una compañera, fuimos a la casa de ella, la mamá nos enseñó un par de pasos y así bailamos una comparsita de un minuto. Me acuerdo de haber quedado. Bailamos un minuto, no más que eso. La cortamos, hicimos la coreo y fue una ovación de pie por un minuto de tango nada más. Pero sí, si pueden ver cómo estoy en personaje en la foto, es increíble porque ese tanguero venía de bailar Britney con un busito amarillo patito de Polar. Así que nada, muy, muy genial todo.
Avanzan los años, yo sigo obsesionado con Britney 18, Britney 18, Britney 18. Y en el 2002 ocurre algo, minutos antes de irme al colegio, yo estaba desayunando, siempre tengo muy mala onda para despertarme, o sea, detesto despertarme, no quedo bien, apenas vuelvo al mundo después de dormir, necesito una hora como para empezar a hablar de algo o para recibir información. No soy de las mañanas, mucha gente lo sabe, así que los que no me conocen, sépanlo, y los que me conocen, bueno, ya algunos lo han vivido. Una mañana del 2002 estaba por ir al colegio y MTV, alerta de video nuevo, 18s, Floor Filler. Yo en el 2002 ya tenía 15 años, por lo tanto ya estaba desarrollando mi parte de que me guste la gente. Todavía, por supuesto, en closet y todo lo demás. Yo en esa época era la época donde yo pesaba 114 kilos. Así que Floor Filler para mí fue un golpe porque al verlo a Dani, que también va a estar ahí en las fotitos para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, al verlo a Dani hice un cálculo rápido, muy de los 2000, y dije, che, si yo quiero gustar, tengo que ser como él, porque lo que me está produciendo él es lo que le tengo que producir a la gente, porque si no, no van a gustar de mí. En los 2000, para la gente joven que me está escuchando, nosotros veíamos gente anoréxica en la tele y era un peso sano, ideal, y era como el estándar que nos querían hacer ver. Entonces imaginen que Britney andaba con un lomazo, con un jean tiro bajo, y los únicos jeans que vendían a todas mis amigas, en todas las tiendas, eran jeans tiro bajos, que son para el 0,2% de la población mundial, eh, eh, anatómicamente. Y el 2000 lo que tenía era eso, era o sea, te vendían solamente un tipo de imagen y estaba en todos lados y era lo que debía ser, era un deber ser constante en MTV, en los dibujitos, bueno, en la tele, en la televisión abierta, Gran Hermano. eh, Todo era un deber ser de un cuerpo bastante no real, por así decirlo. Eh, Dani no era anoréxico, por supuesto, pero era, o sea, con todo esto que yo ya venía consumiendo del 2000, verlo a él y sentir cuánto me gustó me hizo un clic y fue cuando yo empecé a adelgazar. Por esa canción, por ese video, por Dani, fue que yo decido como salir del closet de la obesidad, que fue como después, analizándolo y demás, fue la salida del closet de todo. Pero, ¿cómo siguió esto? Obviamente eran los 2000, em, vivas de pedo todos los que nos criaron en los 90 y en los 2000, la verdad que estamos vivas de pedo. Yo creo que la gente que se crió en los 80, aún peor. O sea, la gente que tuvo su adolescencia y su niñez en los 80, son sobrevivientes. Nosotros estamos vivos de pedo, pero ellos son sobrevivientes. Em, Al principio no quiero meterme con el tema de adelgazar porque este es por la música, pero bueno, todo avanzó. Tiene que ver porque después hay una parte donde voy a hablar. No voy a explicar más nada, voy a hablar de lo que tengo que hablar. Avanzó con anfetaminas, así que me dieron anfetaminas para ver si adelgazaba. Me llevaron a todas terapias alternativas. Imaginen que yo tenía comida en mi casa todo el tiempo porque trabajábamos de eso y yo me escapaba a la noche a comer, o sea, desequilibrio absoluto. Entonces, la única manera que hubo, me llevaron a un especialista en obesidad, supuestamente, digo supuestamente porque también me dieron pastillas, y esas pastillas tenían, por lo que entiendo hoy, antidepresivos y alguna situación de levantamiento de energía o algo.
porque realmente me hicieron adelgazar, realmente me quitaron el hambre, realmente me quitaron la ansiedad. Tuve un momento de estar como nivelado energéticamente. Yo tenía 15 años, estaba por cumplir 16 y recuerdo que bajé mucho y muy de golpe. De los 114 fui a 80 en menos de 2 meses y fue un montón. Después, cuando quise dejarlo, obviamente, tuve un rebote y fui de rebote a pastillas durante mucho tiempo hasta que entendí que el camino es el que todos conocemos y es comer bien, entrenar bien, descansar bien, mucha agua y nada más. Pero sí, sí me enfrenté con eso. Incluso recuerdo pedir devolver al doctor porque me sentía desganado. O sea, como que nunca entendí si llegó a ser tipo una adicción, pero sí sentía como que cuando tomaba las pastillas tenía más energía y más vitalidad que cuando no. Y recuerdo el momento cuando dejé de tomarlas, que fue bastante grande, porque yo ya estaba trabajando en el banco y ya estaba de novio. Capaz que habrá sido cuando tenía 22 o 21. Sí. Recuerdo que dije, bueno, este año voy a dejar las pastillas y voy a ponerlo con el gimnasio. Justo abrieron un gimnasio lindo cerca de la sucursal, así que con mi novio de ese momento fuimos y el gimnasio fue que como que me le puso el punto final a las pastillas. Comiendo bien, o sea, comiendo como comía cuando tomaba las pastillas y teniendo la actividad física que corresponde, lo logré y pude soltar las pastillas. Habiendo sobrevivido a las anfetas eh, que me dieron mis padres, em, la vida siguió. Yo salí del closet, fue en el 2004. Recuerdo que uno de los detonantes que se me vinieron a la cabeza fue una combinación. Ahí me regalan el DVD de Kylie de Homecoming Tour, donde hay mucho hombre en bola, mucho, muy Kylie todo. Y la canción de Gwen Stefani, What You Waiting For. Dije, bueno, listo, basta. Tengo que vivir, es momento. Así que se lo conté a unos amigos que me dijeron, pero dale, menos mal, mi hijo, porque ya estaban hartos de hacer como que no veían nada. Y tuve una primera cita, y la primera cita la tuve ¿dónde? Ustedes se van a preguntar dónde. En mi casa. En mi casa con mi mamá, mi papá, mi hermano, mis amigos, todos juntos con este pibe que no había visto en mi vida. Miento, lo vi una vez, un ratito, con mis amigos también, en este cine que yo cuento que iba a Tower Records, y después vino a casa. Eso llevó a una conversación al otro día con mi padre, que me pregunte quién era este chico, y yo dije, esta es la mía, es mi momento, y le mandé mi novio. Así que de esa manera siguió todos los acontecimientos que llevaron a la salida del closet. En el 2005, ya al año siguiente, fui a mi primer marcha del orgullo, que tengo el honor de decir que la canción de la marcha del orgullo del 2005, que este año cumplo 20 años de ir todos los años, era Hang Up de Madonna y toda la era de Confessions on a Dance Floor, que fue magnífica. Así que lo digo con mucho orgullo. Posteriormente hubo un granito porque vino el 2006, Britney empezó a estar en cualquiera. eh, Me dio como que empecé a mirarla con otros ojos, como con ojos de qué le pasa a esta mujer, pero es medio algo que me está pasando a mí, que es patear el tablero, que es querer empezar a eliminar como
las capas de la sociedad, esas que hablamos en los episodios anteriores, de empezar a ser un poco uno y no mantener las capas sociales para todas las situaciones de la vida. Y la manera de aceptar o de atravesar todo eso que yo veía en Britney, pero que también lo veía en mí, esta gana de mandar a algunas personas a la mierda, pero no las personas en sí, sino lo que pedían de mí esas personas. Así que sale Gimme More. Yo en ese momento estaba en una relación con una persona con algunos asuntos de celos. Yo tenía 20 años en el 2007. Así que a esta persona sí la quise mandar a la mierda, de verdad. Pero con él a muchos mandatos que tenía mi familia, incluso mis amigos, yo mismo. Y fueron a través de Gimme More. Y todo ese álbum que hace poco cumplió 18 años. Dios mío, qué vieja que estoy. Por esa época, ya desde chico, yo hacía playlists. En ese momento se decían compilados. Con cassettes, cuando no teníamos reproductor de CD, ni la grabadora. Después vino la compu y al poco tiempo la grabadora y demás. Así que los compilados ya eran con CDs. Hoy hago playlists en Spotify. Para mí todo eso es como un diario íntimo también, porque hoy escucho una playlist de esa época y me acuerdo lo que estaba sintiendo. Y acá voy con lo que dije al principio. Las canciones nos conectan con el sentir, por lo menos a mí, con el sentir de ese momento y se genera un recuerdo y una sensación que al escuchar la canción vuelvo a recordar lo que sentía en ese recuerdo cuando se generó o cuando escuché la canción por primera vez o cómo me sentía cuando escuché la canción. A mí la música me ha funcionado de dos formas. En muchas la escucho para apoyar un sentimiento que nace desde mí, qué sé yo. eh, Terminar de llorar a alguien que se murió o terminar qué sé yo, estoy contento, bueno, pongo tal canción que, que me levanta, qué sé yo, para salir. eh, y después la otra, que es la más fuerte, la que me arranca el sentimiento sin darme cuenta. La que me dice, che, sí, esto me está pasando. A ver la letra y terminar llorando porque es esto lo que te estaba pasando y no te dabas cuenta. Y eso es lo que yo llamo el arrancar el sentimiento. Cuando pasa eso con la música, a mí me parece que es totalmente mágico. Y muchas veces lo ha hecho. Y están en estas compilaciones que yo he hecho. Em, yo hago compilaciones de Navidad, por ejemplo, desde siempre. Saben que soy la loca de la Navidad. Y los que no me conocen y me escuchan, bueno, entérense. En noviembre y en diciembre me pongo muy, muy pesada con la Navidad. Em, y sí, siempre hice las compilaciones con canciones. Siempre busco canciones nuevas, además de las clásicas. Y lo hice desde siempre. En Spotify tengo, si quieren investigar, hay playlists navideñas y de las otras. Hay algunas viejas, yo le pongo los años, por ejemplo, agarré un par de compilaciones que tengo de CDs y las hice playlist y están en Spotify también, por si quieren ver alguna, pero siempre lo hice. Tanto así que una de las navidades, la Navidad del 2011, año que fue muy importante para mí, yo en el 2011, en enero del 2011, muy conveniente todo, el 28 de enero del 2011, después de un camino largo de bajar de peso, decido hacerme una lipoaspiración para sacar restos de la vida anterior. Así que durante todo ese año de recuperación, porque fue una recuperación larguísima, imagínense desde enero, los 40 grados que hacía en Derqui, una casa sin aire acondicionado, con vendas, con fajas, con de todo.
Yo usé fajas hasta septiembre, octubre. No eran las mismas que las de abril, mayo, junio, pero seguí en una recuperación. Y tuve una idea, musical obviamente, de mostrarle el cuerpo a mi familia, o sea, cómo me había quedado, a través de una coreografía eh, derivada de un striptease. Ustedes dirán, pero vos en serio, Sebastián, te desnudaste frente a tu familia en Navidad. Te lo confirmo, Nora, te lo confirmo. Sí, lo hice. Lo hice y mi familia recuerda como una de las mejores Navidades porque los puse a todos en pedo. Mi familia no tomaba antes, mamá y papá. Creo que a partir de ahí empezaban a relajarse. Recuerdo hacer caipiroscas con mucha azúcar, cosa de que no sientan tanto el vodka. Y cuando ya estábamos todos en un mood hermoso, eh, puse canciones, me preparé una camisa y un pantalón con abrojos y bailé e hice un striptease. No completamente, por supuesto, porque algo de pudor tenía en ese momento. En este momento tengo más, porque estoy grande. Pero sí, no pidan el video porque el video no existe. Quedaron screenshots de un video que me guardé en ese momento. Van a estar también en el carretito, pero como las conozco y siempre quieren más, no existe el video. Así que ya demasiado que estoy subiendo eso en pos de un respaldo de lo que estoy hablando en este momento. Nada más. Otra anécdota que tengo con las canciones es haber dejado a alguien enviando una canción. Contexto, porque hasta ahora si lo digo así, dicen, "Ella es una hija de puta". Bueno, contexto. Yo en un momento tuve un novio, no un novio así a la badalá, sino un novio con el que llegué a convivir, eh, importante, en el cual yo me entero con el tiempo, ya conviviendo y demás, que tenía otro novio. O sea que el novio anterior, el cual para mí era su ex, no era su ex, sino que estaba viviendo en el exterior. Y me termina dejando para volver con su ex porque ya estaba por volver del exterior. Bueno, caos, depresión, montón de cosas. Esto fue 2012. em, Así que cuando, bueno, usé todas las canciones más deprimentes como para terminar de destruirme. Y recuerdo que hablando con él, porque él me seguía hablando, en un momento me ofrece un cambio. O sea, como que ahora sea yo el amante de su situación de novio con el ex que al final era su novio. Y fue tanta la bronca, tanta la indignación, que no le contesté. Llegué a mi casa, yo estaba viniendo de bailar, así que estaba en pedo, llorando en el colectivo. Llego a mi casa, me pongo a escuchar música y se me cruza el video de I Knew You Were Trouble de Taylor Swift. Y así como lo agarré, lo vi después de llorar por muchos minutos porque no lo había visto ese video. En ese momento yo decía que no me gustaba Taylor y no lo había escuchado, que es lo que le pasa a mucha gente. Acá también hago una denuncia. Hay mucha gente que dice que no le gusta Taylor Swift porque no la escuchó y porque tiene un resentimiento absurdo acerca de Taylor. Escuchen Taylor. Así que, volviendo al tema, veo el video, lloro, se lo mando y nunca más le hablé. Él me mandó un montón de mensajes, me quiso llamar y demás, y nunca más hablamos después de eso. Hoy le hice larguísima. Cierro esto diciendo algo que dijo Amit, otro de los chicos de Teens, en una entrevista, de lo importante que fue para muchos de nosotros sus canciones, o encontrarnos a través de sus canciones. En la época de los 2000, em, en el común de los grupos se escuchaba cumbia o rock. Entonces los que escuchábamos pop quedábamos medios como desplazados
o no teníamos nuestros momentos de bailar nuestras canciones en juntadas o en boliches cuando recién salíamos a bailar. Y la importancia de juntarnos con gente que le gustaba esa misma música fue muy importante. Cuando salió el foro de datings.com y nos juntamos a hablar y vimos que había gente de Argentina, gente de nuestra edad, escuchando estas canciones, deja de sentirte solo. Y las canciones tienen eso cuando te arrancan el sentimiento también. Que si a otra persona le pasó lo que vos estás atravesando en ese momento y no podías ponerlo en palabras, te sentís acompañado. Porque lo peor que nos puede pasar es sentir que este mal, esta angustia, nos pasa solamente a nosotros, porque te hace sentir que no podés pedir ayuda. Entonces, para todo, situaciones de closet, desamores, angustia, estrés, siempre que uno siente que ese mal, esa incomodidad en el cuerpo te pasa solo a vos, te invalida en muchos casos el pedido de ayuda. Entonces, eso es lo más importante de la música y del arte en sí, encontrarse con otros para hablar de lo que nos gusta y de lo que nos hace sentir la música, y a veces descubrir que a los artistas ya les pasó, lo pusieron en un lugar para poder sanar, y a través de esa sanación reconocimos lo que nos pasa y pudimos sanar nosotros también. Ese para mí es el verdadero peso de la música. Bueno, como hace ya bastante que no está esta parte, em, durante toda esta semana piensa en preguntas, porque el martes que viene voy a responder esas preguntas acerca de esta temática que lanzamos hoy. Así que escuchen el episodio, anoten, pregunten, pueden preguntar de todo, puede ser de la música, puede ser de cualquier cosa que se haya hablado en el episodio, pueden preguntar. Así que en algún momento por Instagram voy a pedir las preguntas para contestarlas el martes próximo. Muchas gracias por escuchar, un cariño muy sentido.